Hola de nuevo, estamos a 9 de febrero del 2020. Este es el vídeo de repaso de los mercados. Empezamos por el SP500 en gráfico diario. Como pueden observar, pues tenemos de momento la tendencia sigue siendo alcista, ¿vale? Pero como pueden comprobar, en esta zona le está costando bastante pasar, ¿vale? Después de la publicación del dato de empleo del viernes, pues bueno, retrocedió un poco, ¿vale? Son demasiadas buenas noticias, muchas buenas noticias, y en principio esto no es malo para la economía, pero sí que puede haber un cambio de percepción en la Fed, ¿vale? Si las cosas siguen igual. El problema de fondo ahora es el coronavirus, ¿vale? Porque creo que los mercados no están reflejando el daño que puede llegar a hacer, ¿vale? Uh, Tanto en exportaciones como, ya saben, bueno, no sé si han leído el post, habrán leído pues que Apple cerró todas sus tiendas, cerró todas sus oficinas, ¿vale? Y esperan abrir el próximo día 13. Pero esto se puede alargar, ¿vale? Estos son montones y montones de pérdidas para una compañía. Y como esto, pues todo lo demás, ¿vale? Transporte, bueno, solo hay que pensar que China es un 16 o 17% del PIB mundial, ¿vale? O sea que si China cae, cuidado, ¿eh? Cuidado porque yo creo que los mercados no están reflejando esto. Lo que sí llevan un impulso muy fuerte, pero bueno. Lo dicho, técnicamente, pues bueno, parece que se está frenando un poco en esta zona, ¿vale? Aquí tuvimos esta corrección, no duró mucho, y de nuevo impulso alcista hasta esta zona y esta nueva vela aquí que, bueno, nos podría también indicar algo de freno, ¿vale? Vamos a Dow Jones y vemos que también parece que esta zona le está costando bastante de pasar, ¿vale? Fíjense en esta última vela del viernes, ¿vale? Podemos aquí si vamos y echamos aquí una línea horizontal, podemos apreciar pues que también se ha frenado el precio en esta zona de aquí, ¿vale? Por lo tanto, atención, a ver qué acaba pasando en todo esto, qué acaba pasando con el coronavirus, que como digo, pues yo creo que los mercados no están reflejando la realidad, ¿vale? Nasdaq sigue on fire, ¿vale? De momento aquí no se aprecia un frenazo, ¿vale? Al menos de momento, ¿vale? Fíjense, aunque la corrección del viernes fue simple y llanamente nada, ¿vale? Poca cosa. La tendencia pues se ve claramente fuerte y alcista, ¿vale? Vamos a Europa y aquí sí que tenemos chicha, ¿vale? Porque llevamos muchos intentos de pasar toda esta zona de aquí, ¿vale? Con varios intentos de ataques ya a la zona de resistencia clave que sigue siendo los 13.631, bueno, los máximos de este año, este nuevo máximo histórico que tocó en este punto de aquí, pero que no consigue de pasar, ¿vale? Y me temo que si Wall Street le da por corregir, Europa no va a poder aguantar esta zona, ¿vale? Lleva muchos intentos, le meten papelón cada 2 por 3 que intenta pasar esta zona. La tiran para abajo de nuevo, ya ven, el viernes acompañados por Wall Street, pues bueno, también cayó finalmente. Todo parecía que iba a romper esta zona de aquí, pero no, de momento no puede, ¿vale? Incluso ha habido esta corrección, ¿vale? Que se vino a apoyar en esta zona de soporte, ¿vale? Y que durante toda la semana pues he estado subiendo con mucha fuerza, pero al llegar aquí, pum, de nuevo, papel y para abajo, ¿vale? Lo que sí podemos descontar, por ejemplo, es que esta zona que había aquí, que le estaba costando tanto de pasar, ¿vale? Se la ha comido ya todo el papel que podía tener, ¿vale? Toda esta zona de aquí, ¿vale? Que estuvimos aquí tanto tiempo
jugueteando o testeando, ¿vale? Finalmente, con este nuevo intento de romper estos máximos de 2018, acabó en corrección de nuevo, pero ahora esta vez no le ha costado mucho pasar, ¿vale? Ahora lo que le está costando pasar esta zona de resistencia, claro, son 2 años de resistencia que no se rompen así como así, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver esta próxima semana y a ver qué noticias nos vienen de China, ¿vale? Porque ya se han encontrado también de coronavirus, pues algunos casos en Francia. A ver cómo acaba todo esto, ¿vale? Vamos al Eurostoxx y vemos que, bueno, parecido o similar al DAX, ¿vale? Sí que no ha alcanzado esta zona de aquí, pero sigue también en zona de resistencia. Le está costando bastante pasar, ya lo ven, ¿vale? También lo mismo, parecido, muy parecido al DAX, ¿vale? Corrección y posteriormente, pues esta semana con fuertes subidas. Vamos a ver también, ¿vale? Nos vamos al euro. Y el euro con caídas bastante importantes, también por el apoyo de estos datos macro bastante buenos que están saliendo desde Estados Unidos, ¿vale? Que apoyan una economía bastante fuerte. Y Europa, pues bueno, cede ante la presión del dólar americano, ¿vale? De momento, un soporte clave sigue siendo esta zona de aquí, ¿vale? 1,09 aproximadamente, ¿vale? Creo que aquí se podrían frenar las caídas, ¿vale? Ya que el BCE tampoco ha hecho nada excepcional para pensar lo contrario, pero bueno, de momento esta sigue siendo la clave del euro dólar, ¿vale? Libra, también corrección, ¿vale? Vemos que está perdiendo la zona de soporte que teníamos aquí. Y la siguiente pues son los 1,28 aproximadamente, ¿vale? A ver si esta semana pues los llega a alcanzar. Bueno, todo depende también de cómo vaya el tema del Brexit. Parece que Boris Johnson pues se está poniendo más duro ya contra la UE, ¿vale? Ahora ya tienen la sartén por el mango en tema de decisiones, ¿vale? Nos vamos al oro. Y como vemos, pues bueno, se sigue manteniendo muy bien por encima de la zona de soporte, que antes fue resistencia, ¿vale? No ha retrocedido, más al contrario, ¿vale? Simplemente ha corregido un poco, pero de nuevo parece que podría intentar de nuevo atacar los 1600, ¿vale? Esta zona de aquí que ahora parece resistencia. Ya comentamos que si se acaba rompiendo, pues bueno, el objetivo claramente puede ser los 1796, ¿vale? O sea que tiene un buen recorrido al alza, ¿de acuerdo? Nos vamos al índice de dólar, como ven, fuerte subida, ¿vale? Además, después del dato de empleo publicado, ¿vale? Esto condiciona un poco la Fed, ¿vale? De que pueda cambiar su expectativa más hawkish, ¿vale? En las próximas reuniones, pero también dependerá mucho de lo que ocurra con el tema del coronavirus, ¿vale? Ya que yo creo que los mercados, pues como he dicho, no están reflejando la realidad del alcance de todo esto, ¿vale? Todo este tema. Nos vamos al dólar, perdón, al petróleo, ¿vale? Fuertes caídas, ¿vale? Provocadas, bueno, también por el tema del coronavirus, podría ser, parece ser, ¿vale? Y también por esta semana, por la reunión de la OPEP, pues que no se ha llegado a un acuerdo de reducción de la producción, ¿vale? Y ahora, como ven, pues están apurando el límite o el nivel psicológico de los $50, ¿vale? Es un nivel bastante importante y bastante clave, pero como vemos, pues de momento la están sujetando bien, pero vamos a ver,
¿vale? En los próximos días, si se acaba perdiendo, pues ya lo ven, aquí tenemos recorrido hasta al menos los 42.395, ¿vale? Es un recorrido bastante interesante si se acaba perdiendo esta zona, ¿vale? Y todo parece que podría ser, ¿vale? Por también la caída de demanda. Vamos a ver, ¿vale? Nos vamos al Bitcoin, que bueno, ahora yo el fin de semana no tengo las cotizaciones, pero me lo he mirado, estaba en 10.098, o sea que está por aquí, ¿vale? En esta zona de aquí, aproximadamente, ¿vale? Por lo tanto, parece que ha roto bueno, no en gráfico diario, ¿vale? Nos faltaría al cierre de hoy, pero está jugando en la zona de los 10.098, por lo tanto, ya tiene un tramo más de subida, ¿vale? Si consigue romper esta zona de aquí, pues bueno, ya lo ven. La tendencia sigue siendo alcista, ¿vale? Y no podremos descartar de nuevo un ataque en los 13.243, más o menos en esta zona de aquí, ¿vale? Más o menos esta de aquí, ¿vale? Vamos a ver esta próxima semana si se mantiene esta tendencia fuerte alcista, ¿vale? Y de momento, pues nada más. Espero que vaya bien la semana y mucha suerte. Gracias.